En esta mañana, hermanos, la enseñanza lleva por nombre más allá de lo que conocemos. Y obviamente está apoyada en el texto que acabamos de leer, Efesios 3, capítulo 3, del versículo 20 al versículo 21. Hermanos, en nuestro día a día, nosotros sabemos que existen necesidades que se presentan a cada instante. Necesidades que deben de ser atendidas. Algunas tienen prioridad, otras las podemos dejar que se extiendan, pero todas tienen un límite. Desde lo más básico se puede extender obviamente hasta lo más complicado. Y para cada una de estas necesidades que se nos presentan, siempre habrá alguien que va a poder atenderlas o que va a poder resolverlas. ¿Ok? Si se nos poncha en este caso la llanta de un auto, siempre va a haber quien pueda atenderla. ¿Sí? Si en algún momento llegamos a estar en alguna circunstancia, siempre va a haber una solución para ello. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa, hermanos, con aquellas necesidades que no dependen propiamente de la voluntad del hombre? El poder cambiar la llanta de un auto está en la voluntad del hombre el poder hacerlo. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Tomar las herramientas y poderlo cambiar. Si estoy en alguna circunstancia, las circunstancias me van a poder llevar a tomar una decisión con lo que tengo. Y obviamente poder obrar, ¿para qué? Para poder resolver. Pero nuevamente la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas necesidades que no dependen de nuestra voluntad? Que escapan de nuestras manos. Que no podemos ponerles como que un alto a cada una de ellas. Cambiar un foco, tener un ahorro, tener un hogar, tener un empleo, cambiar de carrera, casarse, son decisiones en las cuales los hombres pueden decidir hacerlas, o bien pueden abstenerse, o simplemente las pueden ignorar. ¿Sale? Cualquiera que ellas sean, hermanos, de esa manera funciona. Pero, dijimos, ¿qué pasa con aquellas que no dependen de la voluntad del hombre? Nadie decide, obviamente, al venir a este mundo, nadie decide cuándo y en qué momento debe de venir a este mundo. Yo creo que es algo que nosotros conocemos. Nadie en su sano juicio puede decir que yo escogí el día para venir a este mundo, engendrar en el vientre de mi madre y posteriormente nacer en cierto tiempo. Eso no depende de mí, ¿sale? Tampoco no hay quien pueda decidir qué tipo de enfermedad quiere adquirir y cuál desechar. No es algo que nosotros podamos decir, hermanos, pues hoy estoy como que dispuesto para que me caiga una gripe. Quiero una gripe en este momento. No la puedo buscar. No es como que tomar simplemente de un aparador y poderla tener para mí. Son cosas que no dependen de mí, obviamente. Y esta es precisamente la idea del texto que Pablo está presentando cuando hablamos de Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, al finalizar totalmente la parte doctrinal de su carta a la iglesia de Éfeso. Hay cierto tipo de cosas que no dependen de la voluntad del hombre, sino que dependen total y exclusivamente de la voluntad de Dios. Es Él el que va a obrar. Es Él el que va a permitir, el que va a estorbar, el que va a ceder. Cada una de esas cosas es Dios detrás de ese plan. Pablo lo conoce y lo entiende. Por esta causa es que, inspirado por la obra del Espíritu Santo, va a terminar básicamente cimentando su parte doctrinal con lo que se conoce como una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología, mis hermanos, simplemente es un acto de alabanza, de adoración a Dios por aquellos favores o bendiciones que Pablo ha recibido, y en este caso por lo que la iglesia de Éfeso ha recibido. Una iglesia donde se ha levantado en la unión entre gentiles y judíos. Una iglesia en donde fueron llamados para ser parte de una familia en el reino de los cielos. Una generación de creyentes en aquel momento en donde literalmente las divisiones estaban bien puestas. ¿Cuáles eran? Acuérdense, en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo vino para derribar el muro de separación que había entre los gentiles y entre los creyentes. Y al morir Cristo por su sangre, es que ahora tanto gentil como judío tiene acceso directamente al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Es un favor, hermanos, que nosotros hemos recibido sin merecerlo. Hemos recibido gracia de Dios. Una gracia, hermanos, que solamente puede venir de Él mismo. Por lo tanto, hermanos, al poder nosotros entender esto, es que Pablo, inspirado
obviamente por el Espíritu Santo, es que va a establecer esta doxología al final de su parte doctrinal. Él ya estableció las bases, ya nos dio a conocer doctrina. ¿Para qué? Para que la iglesia no se olvide por quién ha sido llamado, su propósito, el cual había estado establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? La Escritura nos va a hablar de aquel, esa palabra, de aquel, porque así dice el texto, dice el versículo 20, y aquel, es decir, ¿a quién se está refiriendo cuando dice a aquel? Hay alguien que debe de estar ahí, ¿sale? Y aquel que se refiere, literalmente, se está dirigiendo a la persona que está describiendo Pablo en el versículo 14. Dice la Escritura, el versículo 14 de Efesios 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a aquel es directamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está iniciando la oración al Padre y está dándole gloria en alabanza al Padre al terminar su oración. Dentro del texto, hermanos, podemos observar también el carácter de aquel que escucha. ¿Quién? De aquel, del Padre. Aquí está su carácter, hermanos. Y aquel que es, ¿qué? Poderoso. Este es el carácter de nuestro Señor en quien nosotros hemos creído. El carácter de Dios en el cual Pablo está describiendo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no ha creído en un Dios cualquiera, hermanos. Ha creído un Dios en quien los ha llamado y los ha escogido desde la eternidad para darles promesas en este mundo y puedan disfrutar de ellas, no de manera particular, sino en la comunión de la iglesia local. Y una vez que sucede todo esto, porque aquí, hermanos, vamos a ver que Pablo está orando por la iglesia. Es por la iglesia. Y la manifestación de sus bendiciones mayormente se van a dar dentro de la propia iglesia. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando dice aquel que es Dios el Padre, nos describe también su carácter. Su carácter es poderoso, Él es todopoderoso. El carácter de Dios revela quién es Él, hacia quién nos estamos dirigiendo. Y en este caso dijimos, Él es poderoso. ¿Por qué Él es poderoso? Va a continuar el texto diciendo, hermanos, dice, y aquel, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este Padre en quien han creído la iglesia de Éfeso, en quien nosotros creemos, es todopoderoso al reflejarnos revelarnos su carácter. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y Pablo lo está hablando de manera plural, es decir, en la comunión de la iglesia. Las cosas a las que se refiere el versículo 20, hermanos, que están implícitas ahí, corresponden a aquellas que fueron citadas, por las cuales Pablo estaba orando. ¿Qué es lo que Pablo estaba pidiendo? Si ustedes recuerdan del versículo 16 al versículo 19, dice la Escritura, la primera petición era, ¿para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros, ¿qué? Corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y finalmente la última, dice la Escritura, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tres cosas que Pablo está pidiendo en ese momento, para que el Espíritu Santo vivifique en el hombre interior a los creyentes. El segundo, para que Cristo habite completamente por la fe en el corazón de los creyentes. Y el tercero, para que la plenitud de Dios esté entre los creyentes. Son cosas por las cuales están en la Escritura y por las cuales nosotros haríamos bien en pedir por ellas. Para que cada uno de nosotros, hermanos, al ser edificados, podamos ser edificados en el cuerpo, esto es, en la comunión junto a nuestros hermanos. Hombres transformados por la obra interna del Espíritu, hombres quien habita por la fe en sus corazones y hombres repletos del conocimiento de Dios dentro de sus almas.
Y acuérdense que esto es, cuando decimos hombres, nos referimos tanto a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todos ellos. Porque al estar ellos entre nosotros, hermanos, a quienes están viendo es a nosotros. Ellos van a ver literalmente lo que nosotros estamos haciendo. Y poco a poco ellos van a empezar a aprender lo que nosotros estamos haciendo. Para que de esa manera ellos también puedan en su momento, cuando el Señor los llame, estas cosas que el Señor tiene para con ellos también puedan ser conocidas desde pequeñitos. Aquí, mis hermanos, dijimos, podemos ver su carácter. Este carácter que está santificando a los creyentes y los está llevando más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Refleja su carácter y su carácter simplemente refleja lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué? Esa santificación para con cada uno. Por tanto, Dios, nuestro Señor, obra con poder en virtud de su propio carácter. Dios obra con poder en virtud de su propio carácter sobre aquellos creyentes que Él mismo ha llamado. ¿De qué forma? A través del Evangelio. Solamente en aquellos que Dios ha llamado por el Evangelio correcto de la palabra de Dios revelada en las Escrituras es que ese favor va a estar en ellos. Solamente en ellos, hermanos. ¿Por qué? Dice la Escritura en el versículo 10 del capítulo 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, Dios ha dado a conocer no solamente su palabra, el Evangelio, sino la manera en la cual Dios está llamando y cómo es que lo está haciendo. Y dentro de esta sabiduría, nosotros nos debemos de poner a pensar, hermanos, cómo el Señor nos llamó a cada uno de nosotros y cómo esa multiforme sabiduría de Dios ha obrado para que en esa multitud de personas que éramos, cargados de pecados, cargados de cosas y cosas que traíamos, finalmente cuando el Evangelio penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ahora transforma nuestras mentes y nos deja ver un solo camino. Y ese único y exclusivo camino es el de Cristo. Porque nadie puede tener a un Cristo diferente, hermanos. Nadie puede tener a un Cristo que sea permisivo para ciertas cosas. Un Cristo que lo deje obrar de cierta manera. Mientras yo tengo a un Cristo que a lo mejor me prohíbe todo y no me deja hacer nada. Hay una libertad, hermanos, pero esta libertad nos las dan las mismas Escrituras. Un evangelio que es diferente al de Cristo, dice la Escritura en Gálatas, es un evangelio maldito. Es un evangelio que está totalmente corrompido. Es un evangelio, hermanos, en el cual está y ha sido, en este caso, trastornado las mentes, ha convencido literalmente a los pensamientos, a lo mejor al corazón, pero no ha penetrado totalmente en el ser de la persona para poderlo llamar verdaderamente a una salvación eterna. Una salvación que necesita ser proclamada, que necesita ser anunciada. Una salvación, hermanos, que no depende del hombre, sino del poder de Dios al proclamar el evangelio de la salvación. Es un evangelio, hermanos, que nos llama a arrepentirnos, a abandonar nuestro pecado, a cambiar totalmente nuestra manera de pensar, de vivir, de expresarnos. Un evangelio que realmente nos hace ver nuestra pecaminosidad. Un evangelio que nos lleva literalmente a arrodillarnos delante de Cristo y a poder saber que en Él tenemos esperanza para vida eterna. Es un evangelio, hermanos, que nos va a saber amargo al principio, pero una vez que lo tragamos, una vez que lo pasamos, entendemos su propósito. Era necesario. Era necesario que todo esto fuera de esa manera. Era necesario que cada una de esas cosas se tendrían que hacer porque solo así Dios permitió que pasase. Entonces, hermanos, estas palabras que está haciendo en este caso Pablo, sabe que cualquier respuesta del Señor hacia su iglesia es abundante y muchas veces entre sus respuestas van más allá de lo que nosotros mismos entendemos o simplemente conocemos. Dice el versículo 20, retomándolo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo lo sabe. Dios sabe que si Él responde a las peticiones de la iglesia,
Simplemente sus peticiones pueden ir más allá de lo que la misma iglesia espera. Él puede responder de una manera totalmente diferente. La palabra que utiliza Pablo para abundante en este texto, hermano, tiene la intención de poder comunicar que Dios va más allá de, ¿sí? La palabra abundante quiere decir que va más allá de, o por encima de, o más que, ¿ok? Si nosotros, nuestras peticiones que nosotros ponemos ante la presencia de Dios, su respuesta es más allá de, o por encima de, o más que. Esto es, que Dios otorga a su iglesia bendiciones que van más allá de lo que nosotros mismos podamos imaginar. Bendiciones que descansan siempre en su voluntad, pero que obviamente, hermanos, obran conforme a su propia voluntad. Y por consecuencia, cuando nosotros vemos que la respuesta de oración de la iglesia local tiene obviamente un cumplimiento en la voluntad de Dios, a veces nos sorprendemos, nos debemos de maravillar. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta fue respondida, en este caso, más de lo que nosotros podríamos esperar, más de lo que nosotros podríamos anhelar, ¿sí? Obviamente no les estoy diciendo, hermanos, que esta sea la regla. No les estoy diciendo que esto, si nosotros pedimos al Señor, Dios está forzado ¿a qué? A respondernos, no es la regla. Pero cuando Dios responde nuestras peticiones que están alineadas con su decreto eterno, esas peticiones, hermanos, en las manos de Dios se vuelven más abundantes. Y entonces nuestro entendimiento de ellas a veces no lo podemos llegar a captar. No lo llegamos a poder absorber, a retener. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros pedíamos y teníamos en nuestra imagen algo de lo que teníamos, ¿sí? Algo de lo que pensábamos. A lo mejor alguien en algún momento en el Señor pidió, no sé, un hijo, pero el Señor le bendijo con abundancia de hijos. No lo sabemos, ¿verdad? En nuestra mente está una petición y ahí se queda. Señor, quisieras tú concedernos el favor de darnos 2 hijos. Pero el Señor le place dentro de esas misericordias decir, su bendición va más allá y te manda 4, 5, 6 hijos. No lo sabemos. A lo que voy, hermanos, es que en la iglesia del Señor, cuando el cuerpo está reunido, dentro de la palabra de Dios, Dios en sus misericordias nos concede en ocasiones su respuesta, y su respuesta va más allá. Dice, más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero acuérdense que estas peticiones están puestas, cuelgan de otro texto. ¿Cuáles son esas? Las peticiones que Pablo estaba haciendo arriba. Más abundantemente que hombres que sean transformados por la obra del Espíritu Santo. Hombres que no solamente puedan quedarse, puedan venir y puedan decir, bueno, ya cumplimos, sino que estos mismos hombres puedan ser llevados a obrar en casa, a estar buscando de la comunión con su familia, a restaurar esa parte de los matrimonios, a no solamente llamarlos y que se queden aquí sentados, sino que vayan más allá. Que nos puede sorprender también en que Cristo habite por la fe en sus corazones. Hombres que no solamente crean, sino que proclamen el Evangelio en el cual han creído. Mujeres que también salgan, que compartan, que hablan el Evangelio, que hablen a donde quiera que estén. Que el ama de casa pueda estar acompañando, en este caso, a los pequeños, instruyéndolos en los caminos del Señor. Que el empleado o la empleada también, ahí donde está, en el lugar que esté, pueda hacer una luz diferente, la sal en ese lugar. Que pueda decirle no al pecado, que la vean y digan, ella es diferente, es rara. Sí, por causa de Cristo. Que a donde quiera que se pare, a donde quiera que vayamos, hermanos, estas cosas habiten dentro de nosotros y que la respuesta de Dios sea realmente visible para su gloria. Más abundantemente, ¿en qué? En que sean repletos del conocimiento de Dios. Que no solamente podamos pararnos y decir, pues es que Cristo me salvó y ya, sino que podamos explicar por qué es que me salvó, de dónde me salvó, quién era yo, que conozca yo su doctrina, su enseñanza, que pueda ser capacitado para poder instruir, para poder enseñar, para poder llevar la palabra, no solamente entre los que estamos aquí, que no seamos cristianos solamente en este lugar,
sino que también seamos cristianos a donde el Señor nos lleve, a donde quiera que estemos, que podamos literalmente tomar esa palabra y la podamos llevar a la mente de los hombres. Bendiciones que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar conforme a estas peticiones. Conforme a estas peticiones. Peticiones que dijimos que revelan y se alinean ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios apelan a lo que es el carácter santo de nuestro Creador. Peticiones, hermanos, que dependen totalmente de Él. ¿Sí? Si nosotros queremos un bienestar material, hermanos, pues es obviamente que debemos de trabajar. Debemos de esforzarnos. Nadie nos va a dar así nada más porque sí. ¿Sí? Nosotros podríamos decirle al Señor, Señor, ¿por qué no me envías riquezas? Porque no es el plan del Señor. Si el Señor quisiera que fueses rico, te hubiese dado riquezas. Es así de simple. Si Él quisiera que fuese rico, Él mismo te hubiese dado las riquezas. Es más, hubieses nacido, como por ahí dicen, en cuna de oro, en donde simplemente las riquezas ya están puestas, en donde tú solamente las tomas si eres heredero de, y las gastas a tu complacencia. Pero no fue así. Nos ha puesto en un lugar, en una familia, bajo ciertas circunstancias, en diferentes condiciones, en diferentes lugares, en diferentes contextos, y dentro de todo eso es Dios, y debe de ser Dios glorificado por cada una de esas cosas. Porque ahí es donde nosotros vemos su gracia, vemos su bondad, vemos esa misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Decía por ahí un varón, dice, ¿podría irnos peor de lo que hoy estamos? Por supuesto que sí. Podríamos estar en peores condiciones, en peores, pero al Señor le plació mantenernos hoy aquí, escuchando su palabra, atendiendo al mensaje, sabiendo el propósito que hay para mi vida en este tiempo y en este momento. Ahora, muchas veces, hermanos, cuando pedimos, dijimos, nuestras mentes se disparan y van a empezar a imaginar cosas, cuando realmente no sabemos qué es lo que la mente de Dios tiene para nosotros. Lo que el Señor nos está mostrando a través de Pablo es que siempre la respuesta de Dios a su iglesia va más allá, dijimos, de lo que nuestras mentes puedan imaginar. Nosotros dijimos, vemos, y lo primero que vemos a veces son limitaciones. Por eso a veces no pedimos como conviene. No pedimos, y era parte precisamente de lo de las enseñanzas que hemos tenido, mis hermanos, si ustedes recuerdan, de los martes de oración, en donde el autor Peter Master decía en el libro que cuando la iglesia se reúne para orar, y la reunión de oración es para pedir. Y en el momento que estamos pidiendo, dice que en ese momento, al estar todos, es para que nuestra fe se ensanche, para que nuestra fe vaya más allá, para que al estar reunidos podamos entender que realmente es Dios el que está con nosotros y entre nosotros, y podamos pedir verdaderamente como debe de ser. Porque no sabemos, hermanos, si por nuestras propias limitaciones de decir, híjole, es que no creo que me lo conceda el Señor. No sabemos si en ese momento el Señor se agrade de nuestra oración y pueda respondernos. Entonces, dentro de las iglesias, dentro de las peticiones de su iglesia, va más allá de lo que nuestras propias mentes puedan imaginar. Nosotros dijimos, vemos, y lo primero que vemos son nuestras limitaciones. El Señor, el ojo de Dios, el Espíritu Santo del Señor, Él mira sin obstáculos. Para Él no hay impedimentos. Para Él no hay estorbos. ¿Por qué? Porque Él conoce el ayer, conoce el hoy, conoce el mañana. Él lo formó, Él lo hizo, depende de Él. Cada cosa que está sucediendo, hermanos, es en el orden y en la soberanía de Dios. Cada aspecto de nuestras vidas están en sus manos. No podemos cambiar la mente de Dios. No podemos hacer que Dios se enoje, que Dios se incontente, que Dios se alegre, que Dios cambie de opinión. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos revelan que hemos creído en un Dios que es inmutable, que no cambia. Es un Dios que no se deja mover por las peticiones o los sentimientos de los hombres. Es un Dios, hermanos, que es perfecto y es eterno. Por lo tanto, este Dios mira sin obstáculos, mira sin impedimentos. Pero la mente del hombre se detiene a pensar y empieza a cuestionar, y empieza a calcular, y empieza a trazar, y empieza a ver limitación. Pero obviamente en la mente de Dios
Todo está hecho, hermanos. En Él todo está hecho. Y esta es la forma precisamente en que la iglesia debería de considerar sus peticiones. Poder poner nuestras peticiones conforme a la voluntad de Dios que está revelada en las Escrituras y pedir y apelar a esas promesas. No pedir más allá de lo que Dios no ha permitido en su palabra. Sería ser necio pedir algo que Dios no ha prometido. Pero sí pedir, en este caso por lo que Pablo pide, que haya hermanos verdaderos en la iglesia, que sean transformados por la obra del Espíritu Santo, que realmente sus corazones sean regenerados, sus vidas sean cambiadas, que realmente ellos, sin necesidad de que nadie esté atrás de ellos, ellos sepan el compromiso que tienen con la iglesia local, que ellos se dejen mover simplemente por la obra del Espíritu Santo. No que les digan, ándale, ándale, ándale. No, porque estamos de acuerdo, hermanos, que si el Señor nos ha llamado en este caso a los que estamos en la mayoría siendo adultos y entendemos cuando es un sí y entendemos cuando es un no. Y si vengo a la fuerza y todo este tipo de cosas, estoy yendo en contra de hombres transformados, hermanos, quiere decir hombres que están haciendo la voluntad que le agrada a Dios, la voluntad en la cual persiste el Señor y que nos está llevando a poder obrar. Ahora, hermanos, todo esto recibe, obviamente, cada una de estas cosas recibe la atención de Dios. Dios está presto a cada una de estas cosas. ¿Por qué? Va a continuar la Escritura diciendo, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder, hermanos, que actúa en nosotros. Es decir, la respuesta que viene de Dios para con nosotros viene por causa de un poder. ¿Sí? ¿Cuál es ese poder? ¿Qué poder es el que Dios ve en el hombre que lo pueda mover a hacer o a atender la petición que hay? Por sí mismo, acuérdense, el hombre no puede hacer nada para con Dios. No hay nada agradable que pueda en este caso hacerle afecto en el Señor. Pero hay algo, hermanos, que hay un poder que sí lo mueve a hacer algo. Y en este caso, ese poder, hermanos, es el poder de sí mismo, es decir, de Él. ¿Cuál es ese poder? Efesios capítulo 1, en el versículo 19, dice la Escritura, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder, hermanos, de Dios al resucitar de Cristo de entre los muertos es ese poder en el cual ahora está en cada creyente. Es decir, acuérdate, por medio de Él es que nosotros hemos recibido vida. Por el poder de Dios, lo que antes estaba inerte, que no tenía vida, que estaba muerto, por el poder de Dios fue levantado. Por el poder del Señor le fue dado vida, para que ahora esto que tiene vida en el Señor, sea levantado. Pero ahora el hombre que es levantado, hermano, no es por su propia voluntad, por así llamarlo, sino que el poder que tiene ahora ese creyente que tiene vida es por causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. Ahora ese poder que tiene el creyente es porque Cristo se lo concedió, en este caso, al que cree. Y el que cree recibió la fe en este caso del Señor mismo para poder creer. Y ahora que cree, ahora recibe ese poder, y ahora ese poder es el que mueve a Dios, es decir, el poder que está en el hombre, el cual opera a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es el que lo mueve a hacer la voluntad, en este caso, del Hijo. Es del Hijo literalmente. Si nuestro Señor atiende las peticiones de la iglesia y cada uno de nosotros, es por causa de Cristo. No es porque nosotros nos portemos bien. No es porque nosotros dejemos de hacer cosas. No es porque nosotros dejemos de estar o abandonar ciertas costumbres o peticiones. Es porque Cristo murió
Es porque Cristo padeció en una cruz. Es porque Cristo fue el que subió a ese lugar. Fue porque Él fue molido. Fue porque Él literalmente murió. Fue sepultado y posteriormente resucitó. Y ese poder que lo levantó, ahora ese poder es el mismo que ahora obra dentro de nosotros para que la voz de Dios pueda ser atendida ahora que estamos delante de Él. Es ese poder, hermanos, el que hace que Dios literalmente atienda las peticiones de su iglesia, el de Cristo. Porque ha recibido vida después de haber estado muerto. Recibió su cuerpo glorificado. Estuvo entre sus propios discípulos, lo vieron. Estuvieron con Él. Cristo mismo estuvo y cenó entre ellos. Y ahora ese mismo poder, hermanos, está en ti. Porque recibiste vida en Cristo. Tienes básicamente, hermanos, la entrada al cielo si realmente has creído en el Señor. ¿Qué es lo único que te detiene de poder estar delante de la presencia de Dios hoy en día? La muerte solamente. Porque una vez que la muerte llegue a nuestras vidas, partiremos delante de la presencia de Dios. Y estaremos con Él, en su presencia, hermanos. No se preocupen que si alguien se quedó, que si alguien ya no hizo. Hermanos, delante de Él tendrás la gloria eterna. Tendrás a Dios mismo delante de ti. ¿Para qué? Para que ya no haya más queja, más preocupación, más tristeza, más amargura. Todo eso se va a acabar. No va a haber pensamiento alguno en ti de quién se quedó en este lugar, qué estará pasando con estas cosas, porque el que sustenta y sostiene toda la obra es el Señor, es Cristo. No somos nosotros, hermanos, es el Señor. Estas peticiones, hermanos, de la iglesia, en este caso, siempre van a ir alineadas conforme a la mente de Dios. Cuando la iglesia conoce a su Creador, la iglesia pide conforme a la mente de Dios. Seguimos su camino, seguimos sus propósitos, sus planes, junto a cada uno de los hermanos, de cada creyente que forma parte del cuerpo visible de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos sus peticiones, oramos con ellos y también podemos ser intercesores, hermanos, no en su salvación, obviamente, de decir, bueno, sí en el aspecto de decir, Señor, guárdalo, sálvalo, preséntalo a Cristo. Pero también nos volvemos intercesores en el aspecto de poder apelar al Señor para que dentro de sus misericordias pueda Él ser llamado, siempre en la voluntad del Señor. Que no sean las consecuencias, hermanos, porque a veces creemos, esto ayer lo escuchaba de un pastor, decía él, a veces creemos que la mejor forma en la cual las personas van a venir a Cristo es hasta que le pase algo. Hasta que le pase algo es que va a entender que realmente necesita venir al Señor. A veces sucede, hermanos, pero no es la regla tampoco. A veces hay gente que no pasa o experimenta por ninguno de ese tipo de cosas y está en el Señor y son creyentes fieles. Pero a veces pasa. Y eso que pasa es permitido, ¿para qué? Para ser llamado. Pero también a veces pasa y aún ni con eso el hombre se arrepiente, sino que se endurece cada vez más. Finalmente, hermanos, vemos que el propósito del entendimiento correcto de Dios dentro de los creyentes en la iglesia tiene un fin, tiene un propósito. Y este propósito, hermanos, está dentro del mismo texto, Efesios 3:20. ¿Cuál es el propósito de lo que vimos en Efesios 20? De aquel que es poderoso para hacer las cosas y mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice, y va a terminar con esto Pablo, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cuál es ese gran propósito de todo lo que está haciendo Pablo al sentar toda la base doctrinal? Es que en este caso a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice la Escritura, amén, así sea, dice verdaderamente. Es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo va a terminar en esta parte doctrinal diciéndole, todo esto, hermanos, en la iglesia de Éfeso, todo esto es para que Él reciba la gloria en su iglesia. Todo de esto se trata.
para que Él reciba la debida gloria, con corazones de hombres transformados y cambiados, que sepan a lo que Dios envió a su Hijo Jesucristo para poder vivir en este mundo y por el cual hoy nosotros estamos aquí. Todo esto es para esto, hermanos, para que Dios reciba completamente la gloria. De eso se trata esto, hermano. Si piensas que es para que vivamos bien, para que ya no suframos, para que nos estemos mejores acomodados, para que no nos falte esto y aquello, no es para eso, hermano. Es para que Dios reciba la gloria total y completamente, a Él sea la gloria. Solo Dios es quien la merece, porque Él es el autor precisamente de esta salvación dentro de su iglesia. Él mismo la ha preservado. Y cuando decimos preservado es porque desde la eternidad, hermanos, nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Por eso su salvación hasta el día de hoy es lo que decía Pablo en Efesios 1. Somos predestinados, estamos llamados a ser salvos, no por los actos de nuestras obras, sino por lo que Dios ha establecido desde la eternidad. Y en este entendimiento, hermano, es que Él ha preservado y ahora simplemente está llamándonos con el propósito de poder dar a conocernos su fidelidad entre cada uno de aquellos que son parte de ella. Si estás siendo llamado, hermano, es porque Dios está demostrando en tu vida que Él es fiel. Que no hay ninguna promesa en este mundo que se le ha escapado. Que cada una de aquellas promesas que están en las Escrituras tuvieron un cumplimiento, otras ya están sucediendo y cada una de ellas ya están pasando en este momento. Y cada una de ellas nosotros, hermanos, que hemos creído, somos parte de este plan del Señor. Está llamando a su iglesia, nuestro Salvador. Y la manera de hacerlo es poniéndonos en iglesias. En iglesias en donde el día de hoy, si el Señor lo permite, lo vamos a ver en la enseñanza de la tarde, en donde realmente la iglesia puede identificar entre aquellos mismos que son del reino de los cielos. Que no solamente son personas en algunas circunstancias, lo digo obviamente esto con mucho respeto, hermanos, en algunas circunstancias en donde son personas que solamente vienen y van, porque no se hallan, porque no saben qué buscan. Son personas, hermanos, en donde Dios las coloca. Y si realmente son del Señor, la iglesia da testimonio de ellas. Porque son parte del mismo pueblo. Porque son parte de lo que el Señor está llamando. Entonces, solo Dios es quien merece esta gloria. Y la manera de hacerlo es mostrándonos su fidelidad al llamarnos. Y la finalidad, en este caso, de cada uno de nosotros como creyentes, es vivir, hermanos, para glorificar a Dios. Y después de vivir y glorificar a Dios de manera particular en nuestros matrimonios, como siendo padres, siendo madres, siendo esposos, hijos, siendo en cada uno de nuestros aspectos, también está poder reflejar su gloria dentro de la iglesia. En la iglesia, hermanos, es donde Dios, en este caso, ha llamado a este cuerpo a hacerlo visible para magnificar su gloria y dar a conocer lo que Él ha hecho. El llamado, dijimos, ha sido particular, pero en esta particularidad, hermanos, nuestra comunión se debe de reflejar con los santos de Dios, con aquellos que ven al mismo Cristo que las Escrituras revelan, con el mismo Cristo que te salvó a ti, que me salvó a mí, que salvó al hermano del otro lugar del mundo. Es el mismo Cristo, hermano. No puede haber evangelios diferentes. Él ha llamado, hermanos, dijimos, de manera particular, para reunirnos como santos, para que Dios sea mayormente glorificado por medio de esa reunión visible de su iglesia. Esta tarea, hermanos, no fue solo funcional para la iglesia de Éfeso, que originalmente, obviamente, la carta está destinada, en este caso, para ellos. Acuérdense que era una carta circular. Esa carta se debería de haber llevado a una iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia, ¿sale? Pero no solamente fue para ellos, hermanos. La palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, lo que Dios está diciéndole a esta iglesia también es aplicable para hoy, en nuestros días. Por eso el texto nos dice que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
por lo que Pablo está haciendo, no solamente es para ellos, sino también para la iglesia de hoy, hermanos. Porque la iglesia de hoy en verdad, necesita levantarse en el conocimiento de Dios para dar a reflejar y darle la gloria al Dios que se ha revelado. Él es el Señor de estas edades. Él es el dueño de estos siglos. Cuando dice edades se refiere a todas las generaciones, hermanos. A cada una de las generaciones que han existido en este mundo. A cada una de esas simientes que están llamadas para salvación. En el libro de Apocalipsis, si ustedes recuerdan, Cristo les va a recordar a la iglesia de Éfeso el buen camino en el cual ellos se encontraban. Ellos tenían y estaban en un buen camino. Estaban en la voluntad del Señor. ¿Sí? Y con este acto de amor que da a conocer Cristo cuando les dice, te has olvidado de tu primer amor, quiere decir que realmente la iglesia lo amó, vivió como debe de ser. Entonces, hermanos, eso nos da a conocer a nosotros hoy en día que entonces las iglesias también van a ser juzgadas en ese mismo aspecto. Ya que entonces, si hay una iglesia en este mundo que vivió conforme a la voluntad de Cristo y que Cristo dijo que esta era una iglesia a la cual realmente lo amaba, entonces, hermanos, la iglesia de Éfeso ha puesto un parámetro para decirnos que sí se puede vivir en la comunión de una iglesia local, amándonos como hermanos, revelando la gloria de Cristo y mayormente glorificando en este caso al Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Sí se puede vivir, porque la iglesia de Éfeso lo hizo. Y la iglesia de Éfeso es un ejemplo para poder vivir como el Señor nos lo demanda. Nuestra tarea entonces es ser vistos como mediante los ojos de Cristo. Que podamos ser realmente amados como el Señor les dijo, te has olvidado de tu primer amor. Pero no que escuchemos esas palabras, sino que vivamos siempre en ese primer amor. Pablo ha establecido al finalizar en esta carta, hermanos, en esta parte del capítulo 3, las bases, el fundamento apostólico sobre el que se sostiene la iglesia de Cristo. Les ha recordado la doctrina que debe de moldear la vida de cada uno de ellos como creyentes. Cada doctrina ellos la deben de conocer, la deben de abrazar. Es Dios el Padre quien los llamó desde la eternidad, los predestinó para ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? A través de Cristo. Les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Les dio fe para que pudiesen creer en lo que Dios estaba haciendo con ellos. Los ha unido en un cuerpo, en una comunión, con cada uno de los santos de estas generaciones y de generaciones postreras, ¿cómo? Mediante el Evangelio de Cristo. Les ha hecho saber, hermanos, las bendiciones que tienen como iglesia local. Ha orado por ellos, en este caso Pablo ha intercedido por ellos. Se ha dado a sí mismo, se ha entregado completamente a la obra de Dios. Y también, hermanos, se ha dado así junto con nuestro Señor. En este caso, Pablo les ha dado lo más hermoso que él pudo también haber recibido. Esto es, les dio a Cristo. Pablo les dio a Cristo, se los entregó. A través de la predicación del Evangelio, a través de la enseñanza de su doctrina, a través de su vida en el Señor, el cual obviamente eran testimonios de que Pablo era un hecho verdaderamente hijo de Dios. Dice que cuando estuvo entre los grandes, entre los apóstoles, nada oyó nuevo. Todo él lo sabía porque Cristo mismo se lo había dado a conocer. ¿Qué es lo que espera Pablo entonces de esta iglesia de Éfeso? Lo que dice al último, hermanos, del texto del versículo 20. Que sus vidas glorifiquen a Dios y su comunión refleje la gloria del Dios Trino. Es lo que está pidiéndole Pablo. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos un llamamiento superior, hermanos. No somos mejores que los de Éfeso. No tenemos mejores promesas que los de Éfeso. No tenemos un mayor pago que los de Éfeso. Todos hemos sido llamados bajo una misma condición. Hemos sido tomados del mismo redil. Nuestro propósito entonces es glorificar a Dios y vivir para Él, para siempre, en la comunión de su Hijo. Oremos, hermanos. Amado Señor,